Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 56 de Dev. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a una amiga que no he tenido la oportunidad de conocerla, pero sé que en menos de 2 meses la estaré viendo en la FlutterConf. Hola, Betina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kevin? Un gusto participar de tu podcast, la verdad, estoy muy contenta. Y sí, sin duda nos vamos a conocer muy bien ahí en Perú, en Arequipa. Va a ser Chévere, un chévere, gusto. Betina. Genial. Oye, bueno, vamos a empezar con la presentación y lo primero que me gustaría es, ¿quién es Betina Carrizo? Ok. Una cosita antes, muchas gracias de nuevo por la invitación, que le iba a comentar y se me pasó. ¿Ok? Bueno, Betina Carrizo soy yo, tengo casi 28 años, soy de Montevideo, Uruguay, y soy ingeniera informática recibida de la Universidad Católica del Uruguay en Ok. 2022. Actualmente trabajo con Flutter, como quizá me conocen. Tengo ya 3 años de experiencia en Flutter y vengo del palo de lo que es Android nativo. Oh, También tuve 3 años de experiencia antes con Android, primero con Java, porque era lo que sabía, lo que había agarrado de la universidad, y después me pasé a Kotlin dentro de lo profesional. Descubrí Flutter porque justo se dio la oportunidad de hacer un proyecto voluntario para la facultad y necesitaban que corriera en iOS, o sea, en iPhone. Y yo dije, no hay chance de que vaya a hacer dos aplicaciones distintas y ni que vaya a aprender Swift para hacer la segunda. Y sabía un poco de React Native porque lo usaban en la empresa donde yo trabajaba en el momento y sabía que Flutter existía, pero nunca lo había visto. O sea, nunca había probado ni dar nada. Y dije, bueno, le voy a dar una chance. Estaba con un compañero que se sumó conmigo, que él también sabía Android nativo. Nos conocimos ahí justo para ese proyecto dentro de la universidad. Y me encantó. Me encantó tanto. Hicimos algo que estuvo re bueno, que las muchachas... Era un proyecto interdisciplinario, universitario, donde participábamos personas que éramos nosotros dos de ingeniería en informática y tres muchachas que estaban haciendo su tesis de nutrición. Las tesis de nutrición acá, de licenciatura en nutrición en general, son papers, ok. análisis que hacen, más research, enfocado a un tema, y ellas quisieron hacer una aplicación para ayudar a vegetarianos y veganos a poder mantener su balance nutricional. Y entonces estuvo re interesante porque, bueno, aprendimos un poco de ahí. Obviamente estábamos muy... Ellas eran el cliente, y hicimos algo muy rápido que a ellas les encantó. Y yo dije, esto está genial, me tengo que cambiar. Este, y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con Flutter después. Y bueno, previo a eso, o sea, yo empecé a trabajar más o menos a los 17 años. Empecé a trabajar en una empresa familiar de mi papá, Ok. apoyándolos con el tema de las páginas web. Entonces Oh, empecé como un poco por ahí, aprendiendo Joomla, hacía algo de WordPress, fui como migrando de plataforma a medida que iban estando cada una más fuerte. Y después trabajando dentro más de cuestiones de soporte técnico para el sistema, es un sistema de ERP, y con todo lo que conlleva de instalación, de equipamiento, que brindamos equipamiento también, impresoras, extra, de todo. Entonces estaba ayudada un poco ahí, me pasé para lo comercial, fui como migrando, pero nunca al desarrollo. Entonces, bueno, después fue como, sé Java, aprendí Android por mi cuenta, mientras trabajaba y hacía la universidad, porque en la universidad en ese momento no estaba la materia. Y empecé a trabajar de Android y dije, necesito desarrollar porque se me va el tiempo. ok. Y terminé acá en Flarra después. Hice como Chévere, una chévere. regresión. Chévere, chévere, Betina. Oye, Betty, me surge una pregunta. ¿Por Obvio, qué te fuiste por Android? ¿Por qué te fuiste por Android en ese momento? ¿Qué te llamó la atención? Ya vamos a hablar un poquito de Flutter más adelante, pero me interesa saber obvio. por qué Android. ¿Por qué Android? Bueno, en realidad mi objetivo fue, yo sabía un poco de web, e incluso hice un curso de desarrollo web con lo que sería PHP y MySQL para el backend, pero era HTML, CSS, era muy básico, no era React ni siquiera. Y me había gustado, pero era como, bueno, esto es lo único que conozco, ¿está? Por ahora. En la universidad aprendí Python, aprendí C Sharp y aprendí Java mucho, porque con Java hacíamos las clases de algoritmos, tuve un año entero de algoritmos, 2 cursos, y era lo que en el momento tenía mucho más fresco, y fue como, no quiero hacer más aplicaciones de NetBeans, que era lo típico hacer una aplicación Sí, desktop. sí. ¿Qué más puedo hacer con Java que me guste, que me llame la atención, que, no sé, que me parezca divertido, o por lo menos que diga, qué genial lo que estoy haciendo? Y ahí descubrí que Android, hasta ese momento, esto fue 2018, sí, 2018-2019, estaba como empezando a migrar a Kotlin, creo que en Ok, 2019 fue que lo hicieron oficial, pero seguía obviamente funcionando con Java como siempre. claro. No había dejado de existir como lenguaje para Android, ni siquiera.
Y dije, bueno, vamos a aprovechar que sé Java, vamos a aprender cursos. Hice varios cursos en una plataforma que se llama Udacity, que tiene cursos profesionales. A priori no son pagos, algunos tienen como unos nano degrees, le llaman, son como llamas, carreritas largas pero de meses. Pero tenían varios cursos de Android de los viejos, pero hechos por el personal de Google mismo y están muy bien hechos. O sea, la calidad de los cursos fue de las mejores que había visto hasta el momento. Y pude hacer muchos cursos gratis, que fueron los que me permitieron como empezar a jugar y a hacer incluso proyectos para la universidad. Hice un proyecto de lo que era base de datos con una aplicación móvil, que era como un Splitwise, pero hecho por nosotros, la aplicación para dividir cuentas y gastos. Y fue como, ¿qué más? Prefiero quedarme con esto, o sea, me gustaba mucho más correr aplicaciones en un dispositivo móvil que usar la web. Y ahí fue como, empecé a buscar trabajo de eso, y fui creciendo profesionalmente en ese lado. Y después dentro de lo laboral me pasé a Kotlin, ya más como interno aprendiendo. En tu experiencia que has tocado, veo algunos años Java, ¿qué te parece versus Kotlin? Muy verboso, muy verboso. Kotlin es lo más. O sea, incluso debo admitir, y muchos me odiarán, pero hasta hace poco, porque Dart está un poquito mejor, y ya sé que vamos a pasar a Flutter después, pero hasta hace poco que Dart empezó a hacer algunas mejoras como los yield classes y algunos otros detallecitos de sintaxis de código, Kotlin para mí era lo mejor. O sea, lo mejor que había. Y lo extrañaba. Era como, en algún momento decía, esto se hacía tan fácil con el Kotlin, pero muchísimo mejor que Java. Muchísimo mejor, la verdad. O sea, es tremenda abstracción y funciona muy bien. Y la interoperabilidad que tiene entre ellos también está muy buena. O sea, he trabajado en aplicaciones Android que tenían los dos códigos y podías irlo migrando bastante fácilmente. Ok, chévere. ¿Y no has tenido la oportunidad de tocar la parte de iOS con Swift? No mucho. En realidad empecé un curso que estaba muy bueno también, que se llama 100 días de Swift o algo así. Es una plataforma que tiene cursos gratuitos. Y todos como los videos son muy Sí, cortitos, son de 1 minuto. No me acuerdo cómo se llama el muchacho, es pero de es muy Londres, es de muchacho. Londres, es de Es Londres. de Londres. Sí, Ahí sí sé va. quién es, pero no sé Que- quién el nombre. no No me me acuerdo acuerdo el el nombre nombre. ahorita. Yo te digo, esto también, allá, no sé, 2019, 2020. Porque sé que fue en el principio, en el primer momento donde empecé a trabajar profesionalmente con Android, dije, bueno, voy a ver un poco de Swift para ver qué onda. Y o sea, es bastante diferente en algunas estructuras, sobre todo, o sea, en los keywords. Yo sé, está bueno. O sea, nunca llegué muy lejos, lo que pasa. Hice alguna cosa con storyboards, moviendo a la antigua. Nunca usé Swift UI. Entonces, como que está. Incluso en Android, ojo, me quedé atrás, porque por eso me gustó mucho Flutter. Porque yo no había Ok. probado Compose. Y no lo probé hasta ahora porque no he tenido como tiempo para sentarme y dedicarle. Pero claro, yo trabajaba con XML todavía. Claro, Y claro. cuando probé la declaración con Dart Sí, y dije, uy, puedo componer todo esto y todos son en una clases y es sola. divino. Claro, era todo con código, muchísimo mejor. Pero mira, Apple y Google se está orientando a eso. Con Jetpack Compose y con Swift Y con UI SwiftUI, exacto. están sacando eso, o sea, a generar las clases por estructuras. Sí. Lo que hoy en día, inclusive con Kotlin Multiplatform, está dando un paso más allá y creería yo que, bueno, yo soy muy amante del nativo. Bueno, desde que empecé mi expertise fuerte fue iOS Ah, y mira. empecé con Sí. Android y algunas veces me tocaba, hice la aplicación en iOS y me tocaba pasarla a Android. Pero yo no tuve una buena experiencia con Java, porque yo vine Claro. sufriendo desde la universidad, recuerdo NetBeans y lo único que me acuerdo era clic derecho, crear constructores y setters y getters. Y Exacto. eso está en mi mente y ahí queda, ¿no? Entonces como que, oh Java. Y te cuento ahí una anécdota que recuerdo que Sí. en el 2017 por ahí nos contrataron, porque justo empecé con un amigo a desarrollar en Android en ese momento, nos Mira. contrataron para hacer una aplicación simple de escaneo de código QR. ¿Qué pasa? Que Ok. en iOS la hicimos al toque. Bacán, chévere, rápido, en ese entonces con storyboards, rápido. Inclusive implementamos un framework de lo más sencillo. Mira. Nos vamos ahora a Android. Sufrimos, no tienes idea. No tienes idea para hacer eso en Java porque no teníamos experiencia y tocaba entregarlo en menos de 3 días porque nosotros dice que No. habíamos subcontratado a una persona y él nos Claro. dijo, sí, y faltando 3 días nos dice, no voy a tener tiempo ya. Y No. Y era la persona que sabía Android. claro, y nosotros con puro curso, recuerdo que compramos un curso de Udemy, de ahí
aprendimos lo básico, creo que era de Java, ponerlo como, más que todo manejar el IDE, porque ya Java teníamos un concepto un poco, pero Claro. manejar el Android Studio y todo eso, en cero. Y cuando salió Kotlin, toda esa tuerca de rosca me cambió, porque como tenía un expertise con Swift, Claro. pasar a Kotlin era primos hermanos, yo lo llamo así, Sí. inclusive, mira, No, me soy muero. tan fanático, Qué bonito fanático esto. de los lenguajes que dije, ve, me Está. encanta. Kotlin y Swift son primos hermanos para mí, y inclusive tengo al día de hoy una aplicación que está Sí. desarrollada en Swift y una en Kotlin, y Mira qué bien. prácticamente si tú la ves, es un copy-paste en el sentido de que está estructurada con Claro. carpetas, con patrón, con arquitectura, igualito. Para Igual, cualquier exacto. cambio, hacerlo acá, hacerlo allá. Inclusive las funciones se llaman iguales, con eso te digo todo. Claro, viste, sí, Entonces, sí. lo que se puede hacer es grande. Y ahorita que con Kotlin Multiplatform es algo que ya llevo algunos meses probando y me está Qué llamando la bien. atención, la verdad, porque desde mi punto de vista, bueno, he tenido un poquito de experiencia con lo que es Flutter y React Native, pero yo siempre he sido amante del nativo. Ya creo que vamos a discutir un poquito con el Obvio. Flutter, pero la parte de nativo siempre me he ido por la parte de Google y Apple. Está Pero chévere, perfecto. chévere. Está perfecto. Yo en realidad huí por eso, o sea, yo que te digo, por la conexión entre los XMLs con los datos, sí habían Es que algunas maneras de hacerlo, pero eso era un dolor de cabeza. era como si Crear sí, una después pantalla, conectarla. y te lo digo así directamente, hace 5 o 6 años atrás crear una pantalla en iOS era relativamente fácil versus crearla en Android con el Sí, XML. te diría como un Flutter ser Arrastrarle, sí, drag and arrastrarle. Dije, me quedo con Flutter y después todo fue evolucionando y yo como que seguí aprendiendo Flutter, pero nunca volví a sentarme a decir, a ver cómo está esto ahora. Pero sí he tenido muy buenos comentarios de Kotlin Multiplatform, que lo han empezado a usar. Chévere, chévere. Ahora, ahorita que vamos a hablar un poquito de Flutter, me gustaría Sí. que defiendas a Flutter y cuál crees que sería la ventaja versus las otras plataformas híbridas como, bueno, React Native, Kotlin Multiplatform y Ionic. No sé, pues ahí Ionic. se me vuelve Xamarin, que en paz descanse, pero entre otros. Lo que pasa que, o sea, te la podría comparar capaz que más con React Native que con el resto, sobre todo porque no quisiera hablar sin saber Ok, y decir, ok. esto está genial, sin haber probado lo otro, por lo que te decía Kotlin Multiplatform no lo probé. A mí lo que me pasa con React, que me pasa tanto con React como con React Native, porque llegué para el proyecto de la tesis de universidad, hicimos una aplicación web y era con React, no sé, me parece como desprolijo. Y me parece que no es tan fácil llevar buenas prácticas. O sea, siempre que he hablado con personas que saben de React o de React Native, no hay mucha estandarización ni hay mucha información sobre arquitectura. Bien. Ok. La estilización de los componentes, el tema de capaz que puedes utilizar Tailwind o puedes utilizar alguna librería que te asista con, decir, si yo uso estas clases, yo sé que esto se va a ver de esta manera. Pero es todo mucho a lo que uno se acuerda. Las props, te tenés que acordar de qué props pasaste por parámetro o no. No hay nada tipado, no hay nada especificado. Y es más difícil saber cómo construir cosas adentro de la otra. Entonces, como que, bueno, capaz que, yo qué sé, si yo le dije de una clase que te estoy pasando ciertas propiedades y estoy en la segunda clase o en el segundo componente, digo, ¿y qué me está pasando? ¿Entendés? O sea, no defino mis Claro, cosas tan claramente porque no hay objetos per se. Entonces pasa tanto con los componentes que uno arme como, o sea, así lo viví yo, capaz que ahora, no sé, hay otras formas maravillosas de hacer las cosas y es mucho más fácil, pero me pasaba eso como que me complicaba conectar y poder de verdad componentizar las cosas y entender qué propiedades le tengo que pasar, de qué tipo son, los estilos, tengo que acordarme de, o las etiquetas CSS, como era este otro, no sé si es JSX o algo así, que es como un CSS, pero de clases. Igual te tenés que acordar de las cosas, porque no hay nada que está preestablecido, no sé. O sea, ese es el claro. sentimiento que tengo y me pareció mucho más complicado y me parece mucho más complicado ese tema de la arquitectura. Es decir, cómo yo organizo los archivos. No hay creo, tantas buenas prácticas como en Flutter que decís, no sé, tengo una conexión API REST con, no sé, este backend, puedo hacerme un paquete, está todo aislado, digamos, y yo sé que si le entro a este paquete es, no sé, mediante este lado, o desde este repositorio, o sea, puedes de verdad diferenciar y aislar partes de tu aplicación y que
sepas que solo ciertos otros paquetes la pueden utilizar. Entonces, no sé, creo que incluso React Native siendo tanto mayor que lo que es Flutter, he hablado con compañeros de trabajos y me decían, nosotros nunca tenemos demasiadas discusiones de arquitectura dentro de lo que es React. O sea, ni siquiera de React. Entonces, como, ¿por qué no les La pasa a ustedes? escalabilidad. Claro, o sea, ¿cómo de verdad, no sé, determinás buenas prácticas para el código que las puedan mantener en distintas aplicaciones? Pero con Flutter sí lo podíamos hacer. Sí teníamos como esas discusiones de buenas prácticas, o ese decir, bueno, esto sería el boilerplate ideal de un proyecto. Entonces, eso fue lo que más me gustó. Y por eso me quedé, habiendo probado, no React Native, pero React, que sabía que era algo similar. He visto código de React Native porque he tenido que migrar aplicaciones de React Native a Flutter, pero no lo he usado como desarrollo. Ok, ¿y cuál creerías que es la característica más chévere, más linda de Flutter al momento de desarrollar? Que yo creo que todo es muy visible desde el código. Ok. O sea, es tanto como, por lo menos para mí, ves un código y de cierta manera, si tenés los componentes básicos, podés entender qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que verías o más o menos cómo lo verías. Y si ves una interfaz de usuario, es muy fácil pasarla a clases básicas de material de Flutter. Y estructurar, decir, bueno, acá tengo una columna, acá tengo un row, una lista con ciertos elementos, y poder hacerle sentido a la forma en la que están posicionados los elementos versus hacia atrás, qué componentes de Flutter tenés que usar. Ok, ok. Chévere, Betina. Oye, te hago una pregunta para la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento. Dale. ¿Cuál crees que sería la curva de aprendizaje para aprender Dart para esas personas que no han tocado todavía este lenguaje? ¿Complicada o fácil para aprenderla? Mira, yo la veo muy similar, menos verbosa que Java, pero para mí es una mezcla entre algo tipo C Sharp, Java, una especie de Java, sobre todo el tema de los puntos y comas, de cómo armar las estructuras, los bloques. Pero si alguien que viene de un lenguaje que es orientado a objetos conoce un poco lo que es el null safety, de decir tengo objetos que son nuleables o tipos de datos que son nuleables o no, y por ahí, no mucho más, es bastante sencilla la curva de aprendizaje, a mi forma de verlo. O sea, a mí no me fue muy Sí. difícil entender. Si bien pueden haber algunos detallecitos que decís, capaz que esto justo no me lo sabía y lo puedo hacer en Dart, pero no lo podía hacer en otro lenguaje, pero si no, no tendría que haber problema. O sea, leyendo la documentación, utilizando Dartpad para hacer pruebas de código, tendría que ser muy sencillo. Leyendo código Genial, ajeno, buscando ejemplos de códigos de cómo resuelven cosas. Tiene que ser. genial, genial, Betty. Genial, Betty. Oye, ahora, para ir acabando este tópico de tu presentación, me gustaría saber en qué Sí. momento de tu vida entran las comunidades a Betina Carrizo, porque por ahí es una parte donde nos conocimos, no virtualmente, pero por ahí. Sí, total. Bueno, en realidad entró después de que yo terminé la universidad. Nosotros acá en Uruguay, que a veces no es tan común, pero sobre todo dentro de lo que es el conocimiento de universidades estadounidenses, las carreras de ingeniería duran 5 años, Ok, todas, incluyendo ingeniería en informática, que a veces en el extranjero son menos años. Y como yo la hice trabajando, yo tuve 7 años estudiando en la universidad para terminar, desde 2016 a 2022. Y, o sea, bueno, en realidad serían 6, pero 7 completos. Bueno, en fin, vos me entendés. Y nada, y el tiempo que tenía, en realidad, para dedicarle, porque desde que comencé la universidad yo también empecé a vivir sola, entonces tenía todas las cosas, o sea, los gajes de una persona independiente, las cosas que uno tiene que resolver, el laburo o el trabajo, mejor dicho, y la facultad. Tenía muy poco tiempo para cualquier otra cosa. Tenía muy poco tiempo para redes sociales, o sea, no utilicé redes sociales en la mayor parte de la universidad, eh, hasta creo que los últimos 2 años o 3, y no tenía casi tiempo para salir con amistades. Entonces, el foco estaba ahí, y tampoco conocía mucho de comunidades. O sea, justo en las empresas donde había trabajado más con Android, no se solía participar de eventos que tuvieran que ver con Google o con Android en específico. Entonces, cuando migré a lo que era Flutter y empecé a aprender, estaba trabajando para la empresa de Tomás Piaggio, en ese momento, Create Thrive, uruguaya,
y se utilizaba mucho hacerle seguimiento a los eventos, a lo que era obviamente Google I.O., pero también porque varios de la empresa trabajaban, bueno, están dentro de la comunidad de GDG en Montevideo. Fui como adquiriendo ese gustito por participar, por lo menos ir a ver charlas de las que hacían, a lo que podía. Y ni bien terminé la universidad, me acuerdo de ese verano, terminé en diciembre acá, participé de un evento que se hizo acá, que era el Flutter Forward Extended, que fue creo a finales de 2022, principios de 2023, si estoy bien. Y ahí fue como, me gusta esto, me gusta dar charlas, o sea, me gusta compartir. Me di cuenta que se me daba bastante natural, porque muchas veces no practico demasiado, no sigo un guión. Me pasa a veces cuando grabo algún video, ahora que estoy como organizadora del evento de FlutterConf Latam, que es como, no tengo guión, no tengo que leer. Y a veces me equivoco varias veces y vuelvo a grabar de nuevo. Y si no, uno de los pedacitos. Pero más o menos pienso que tengo que decir y me sale como bastante, dentro de todo, natural. Y bueno, fui como eso, dándome cuenta que de verdad me gustaba, y es más, ahora es uno de los focos mayores de mi día a día, aportar en lo que pueda. Lo tengo como ahí y me di cuenta que me gusta mucho. Pero sí, se necesita Chévere. tiempo, es la realidad. O sea, Claro, si uno claro. está con un montón de cosas, creo que no se tiene que poner mal por no poder involucrarse demasiado. A veces hay que enfocarse en lo que uno decidió hacer en el momento y en esas responsabilidades que uno tiene, y después cuando tenga el tiempo le puede dedicar un poco más. Sí, y al final sacas ese tiempo de tu vida normal, ¿no? Creería que Total. para esta parte de las comunidades, sí es pasión y amor al arte, ¿no? Porque al final te tiene que gustar de verdad, sentir como que, ok, estás algo disfrutándolo, para tú Sí, dar también tu tiempo y todo tu conocimiento y apoyar a muchas personas, ¿no? sí, totalmente. Genial, Totalmente. chévere, Betina. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es el trabajo remoto. Me gustaría hablar sobre este tema y es algo que converso Vale. siempre con mis invitados. Y me gustaría saber tu perspectiva acerca del trabajo remoto al día de hoy, ya que ciertas empresas están optando por la modalidad híbrida, es decir, parte en casa y Sí. parte en oficina. ¿Sí? ¿Qué piensas de esto a futuro? Y si crees que volveremos pre-pandemia de lo que antes estábamos. Yo creo que no del todo vamos a volver. Capaz que hay empresas que se están dando cuenta que porque es una realidad para mí. ¿Tá? Yo ahora trabajo remoto, 100%, y fuerzo mis actividades sociales porque son necesarias. ¿Tá? Yo Ok, no hablo con nadie, trabajo como freelance, tengo algunos clientes y cada tanto hacemos sincronización. Pero no tengo las típicas capaz que reuniones diarias donde estoy como todo el tiempo interactuando con otras personas dentro de lo que refiere al trabajo. Y entonces, si no hay actividades sociales, ya sea, no sé, con amistades, es algo que no tenga nada que ver con lo que es lo laboral, uno se empieza como a empieza a decaer. Yo creo que es muy importante y que capaz que por eso se están dando cuenta que necesitan eso híbrido, porque les suma en lo que es la interacción tener algunos días de decir, hoy nos juntamos y hoy hablamos sobre ciertas cosas y terminamos de definir ciertas cosas, o por lo menos, nada, nos relacionamos. Pero creo que van a seguir habiendo trabajos remotos, porque creo que hay empresas que siguen enfocadas a eso, e incluso hay muchas que les debe servir en temas económicos. No les sirve mantener una oficina, o no les sirve que se les vayan las personas porque los están obligando a ir a la oficina, cuando hay muchos que se acostumbran y después no quieren volver más, y es una condición. O personas que se empezaron a dar cuenta que les gusta viajar y que post pandemia empezaron a viajar mucho más, como me pasa a mí. Tengo un amigo que hace poco se fue a Brasil, trabaja en una empresa que es full remoto, pero el cliente no es full remoto. Por alguna razón rara, porque en realidad, o sea, es un cliente extranjero. wow. Y se tuvo que volver del viaje porque el cliente se quejó porque no estaba en su país de origen, porque en realidad él trabaja desde su casa en Uruguay. Y muy ¿Pero molesto. por alguna reunión o algo, o presencial? ¿O cuál fue el motivo? Nunca hay, no tiene, o sea, con el cliente no tiene instancias presenciales. Ah, ok. Pero, pero él como que Entonces, está en el país de la empresa o en la ciudad de la empresa y está, pero siempre trabaja desde su casa, o sea, que es bastante lejos. Y
Y esas cosas como son pesadas para las personas. Si vos decís, quiero tener cierto estilo de vida que quizá otras personas en otra empresa lo pueden tener, y de verdad te importa, es como, bueno, voy a eso. Chau. Nos vemos. Entonces creo que tiene que haber una flexibilidad, pero sí es real que nos afecta. O sea, que estar remoto totalmente y no tener interacción social te puede llegar a afectar, uno puede terminar en depresión, porque hay gente que si no tiene un motivo, una razón para salir de su casa, no sale de su casa. Totalmente. Entonces, no tomas sol, no sé, no te relacionas con el ambiente, te empezás como a alienar y eso puede llegar también a afectar, o sea, obviamente la persona y las interacciones laborales que hayan dentro de lo remoto. Entonces, la verdad que ¿por qué están tomando esa decisión de híbrido? Bueno, seguro porque tienen quizá una oficina, a veces hasta hay cuestiones de si trabajas las oficinas son en zona franca y vos necesitas que la gente no se lleve los assets de zona franca porque hay cuestiones ahí de legales. Bueno, tenés que obligar a la gente a ir y hacer que trabajen ahí porque si no ya no tendrías zona franca, tendrías que terminar de cambiar temas legales de la empresa. Y hay otras que si la gente no va, terminan dejando de pagar un alquiler y pagando quizá coworks o pagando otras opciones para poder también reducir costos. Va a depender mucho, creo, de cada empresa como sea, y quizá también dentro de lo que es el puesto de uno, ¿no? Más puestos capaz que de recursos humanos tienen más sentido que vayan seguido a la oficina, si es que hay una. Pero está, mi experiencia dentro de lo que es trabajar remoto creo que es excelente. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado, trabajando para Create Thrive, me pude ir a Roma a vivir, estuve 3 meses en el extranjero. Obviamente salvando las diferencias horarias o sea, yo Claro. empezaba a trabajar a las 2 de la tarde y se terminaba a las 12 de la noche. O sea, entre todo, no sé, cortes que hubieran en el medio. Y lo que tenía que trabajar en el horario, pero si me tenía que reunir, por ejemplo, a veces me reunía de noche. Y si no, podía trabajar de mañana y cortar en el medio. O sea, era la flexibilidad. La flexibilidad, exacto. Exacto. Pero yo creo que no impide a uno hacer el trabajo. El tema es que uno sea responsable, ¿no? Y sepa organizarse estando en un ambiente solo, no distraerse, porque cuando uno va a la oficina se porta bien en general. Después cuando estás en tu casa es otra cosa, o en donde sea que trabajes. Eh, Hay que mantener como ese balance de decir, soy responsable de mi trabajo y me sigo organizando a como puedo en mi casa. Y eso también hace bueno, que se siga valorando que es posible. Perfecto. Oye, y hablando de estas empresas grandes, Ujú. justo creo que en estos días, y ayer tuve la oportunidad de leer, que Sí, Amazon desde el 2025 va a obligar a sus empleados a estar los 5 días en oficina. ¿en Eso serio? ya es un reglamento que ya el CEO ya habló y dijo que eso va a pasar. ¿Crees que haya Interesante. algún, digamos, los empleados no les gusta mucho si se vayan de la empresa, buscan otras oportunidades? ¿Crees que hoy en día el trabajo remoto es un beneficio grande que puede llegar a eso? Sí, el trabajo remoto es tremendo beneficio. Para, yo qué sé, depende ahí también qué tan lejos vivas de la oficina. Porque el commuting te puede llevar un montón de horas. Claro. Yo en una época donde yo trabajaba para Tata Consultancy Services, fue el primer trabajo que tomé como Android developer. Vivía como a 11 kilómetros de ahí. Que, o sea, podría parecer no tan lejos si uno tiene trenes o tiene subtes, pero acá en Uruguay no existen y te tenés que tomar ómnibus para todo. Y tenés que hacer Wow. transbordo, que es, o sea, cambiarte de ómnibus, bajarte una parada, tomarte otro. Claro, es Entonces, y bueno, y a las horas pico es, o sea, mucho más complicado llegar porque todo te demora más. Entonces, yo me acuerdo que contaba y eran alrededor de 3 horas perdidas por día. Iba de mi casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a mi casa. E incluso aunque wow. fueran, yo salía a 10:30 de la noche de la universidad y a veces a las 11 me tomaba el ómnibus porque estaba muy lleno, pasaba lleno por la parada. Y obviamente todas esas cosas atrasan las esperas. Y claro, si hubiera tenido la opción de trabajar remoto o de estudiar remoto, porque tampoco podía estudiar remoto hasta la pandemia, y después Claro, de la pandemia nos pasaban lista. Entonces, si tenés que tener un 75% de asistencia para poder salvar la materia. Entonces, claro, te obligan a ir, que está genial, porque a mí ir a la universidad me gusta. Pero obviamente todo lleva tiempo.
y, y es más complicado. Y supongo que con las empresas pasa lo mismo. O sea, muchas personas van a decidir cambiarse. La experiencia de trabajar en Amazon les va a reservir para ser más elegibles en otros lados. Pero yo qué sé, si sos padre, sos madre, yo ahora no tengo hijos y no tengo pensado, pero tengo una perrita, ¿está? Y cuidar de ella, o sea, yo trabajo en mi casa, cuidar de ella lleva sus ratos, lleva a salir, lleva a sacarla, lleva a veces jugar en casa. Si bien ella también tiene sus actividades, la facilidad de trabajar remoto me permite, o sea, si quiero decidir yo salir, la mando a una guardería de perros y yo Y te salgo. puedes, Y si tuviera claro, hijos, lo mismo, o sea, si me tengo que ir, o sea, desde tan pequeño un niño tenés que andar obligando, o sea, estás obligado a dejarlo en algún lugar por una razón que en realidad no es justificable. No por lo menos para todos los rubros, o sea, no para todas las áreas. Vos perfectamente siendo un desarrollador podés trabajar desde tu casa. No tenés por qué ir 5 días a la semana a la empresa. Entonces, eso de volver atrás me parece demasiado brusco. Y creo que a mucha gente le va a chocar. Yo he tenido amigos que me han dicho, si en X empresa vuelven a obligarme a ir a mi casa, a ir a trabajar, perdón, eh, me voy de la empresa. wow. Y era lo Sí, único, era ese hilo que pendía y dependía de eso si se quedaban o se iban. Entonces ni siquiera es condiciones culturales o económicas, era eso. O wow, también gente ya más adulta, con familia, ¿no? Con esa posibilidad de poder estar con su hijo en la casa todo el día. Que no quiere decir que uno esté desconcentrado, ¿no? claro. Son dos cosas distintas, pero teniendo esa posibilidad de tener más contacto social con ellos. Claro, claro, totalmente de acuerdo ahí, Betina. Oye, y otra consulta que me gustaría preguntarte es que, Oye, ¿qué opinas con estas empresas que hoy en día están optando por 4 días de ujú. trabajo remoto y 3 días libre? Es decir, viernes, sábado y domingo. ¿Y cuál es la excusa de ellos? Bueno, no excusa, pero es su beneficio de que mejora la calidad de trabajo tanto del colaborador como del empleado, de la empresa. ¿Crees que Sí. esto podría llegar a Latinoamérica? A mí me parece fantástico. Cuando descubrí que lo estaban empezando a hacer en Europa, dije, qué genialidad. O sea, tendría que ser así. La realidad es que los fines de semana de 2 días dan muy poco para todo lo que uno tiene que hacer. Me gustaría que llegase a Latinoamérica. No estoy segura de cómo lo van a ir tomando las empresas. Lo que sí he visto es que a veces se toman esa flexibilidad de, bueno, si tenemos un montón de reuniones o tenemos reuniones con clientes, bueno, hay un día a la semana que tratamos de dejarlo como libre de reuniones y no se reservan reuniones para ese día, Claro, pero obviamente tenés que seguir trabajando. Pero me parece genial porque, o sea, creo que uno, teniendo ese tipo de beneficios, es decir, tengo un día más a la semana siempre, esos otros 4 días vas y estás enfocado. Y sabes que después te queda un día para vos. totalmente. O sea, aunque tengas que trabajar 1 hora más por día, o sea, aunque tengas como alguna diferencia ahí en los horarios de trabajo, creo que está genial. Que está genial poder hacer. Yo lo he hecho a veces siendo freelance, porque como trabajo por hora, nadie me controla. O sea, mientras las cosas se entreguen, está genial. Y es otra tranquilidad. O sea, si tengo un día, si tengo que resolver. ¿Sabes por qué también? Las empresas han empezado a cambiar en ciertas formas con el tema de la pandemia, de lo que hablamos, ¿no? Trabajo remoto u otro tipo de beneficios. Pero hay muchas otras empresas, sobre todo estatales, que siguen atendiendo en los mismos horarios desde hace muchísimos años. Entonces, acá un banco en Uruguay te abre de 1 a 5, de lunes a viernes. ¿Tá? De 1 a 5 de la tarde. No existe que puedas ir a las 8 de la En la mañana a un mañana, banco. No. Entonces, si vos querés hacer, y trámites generales gubernamentales o de estatales, eh, son de lunes a viernes. Y en los horarios donde uno labura. O sea, el horario normal de trabajo de cualquier persona. Entonces, si no excusas para salir, si no te pedís un día o lo manejás medio remotamente desde el celular, claro, es muy complicado. Entonces, yo creo que por eso es importante tener un día de la semana también libre, para poder gestiones que hayan que hacer, cuestiones que hayan que hacer con lugares que solo abren durante los días de la semana en horario de trabajo, se puedan resolver más fácilmente y no tener que andar a las corridas, o incluso delegarlo, o sea, retrasarlo para más adelante, personas que nunca van al dentista, que nunca van a hacerse un chequeo médico, porque como siempre el trabajo es lo que hay que hacer.
Claro. Yo creo que tener un día extra donde uno diga puedo hacer lo que quiera, y en general si uno es organizado, suficientemente organizado, va a preferir decir, bueno, si tengo un viernes, si tengo un lunes, voy, hago esta gestión. O si tengo cualquier día de la semana que puedo elegir, ¿no? Hago esta gestión este día y ya está. Y creo que es tremendo adicional o tremendo beneficio y se puede hacer. O sea, no lo hacen por un tema de, no sé, económico o lo que fuere, ¿no? De mantener a todas las ¿Y, personas ahí. y, Pero, y sí. crees que impacta algo la cultura aquí en Latinoamérica versus la de Europa? No, o sea, impacto negativo. O, Decís o que nos impacte nuestra cultura para que nadie lo quiera claro, implementar. claro, o sea, por el hecho de que no tenemos la misma cultura y ese temor de las empresas al poder reducir un día, Ujú. es un cambio también drástico, digamos, que a un trabajo convencional, ¿no? Yo creo que va más a una cuestión de medición. O sea, vos podés tener la cultura que quieras, ¿no? Y capaz que es una cultura, no sé, dentro de la empresa o dentro de lo que somos nosotros, que también está muy agotada, ¿está? O sea, podés tener como quizá una respuesta más negativa o una respuesta distinta, cambiando un poco, ¿está? El chip de decir, che, tenemos este beneficio nuevo, vamos a probar, porque creo que todo tiene que medirse para ver si funciona de verdad o no. Y yo creo que si la respuesta de las personas que trabajan, si la respuesta de todos los latinoamericanos es a tratar de dedicar lo más, de dar lo más de sí para esos 4 días que se trabajan, los resultados pueden ser mucho más positivos que los 5 días laborables. Y el impacto Ok. económico puede no ser el que las empresas piensan, puede ser muchísimo mejor, o sea, eh, se puede generar mucho más o se puede producir mucho más o mucho mejor sabiendo que se tienen esos días reducidos y estar mucho más enfocado a eso. Entonces, no sé si es un tema. Sí, obviamente tenemos ese concepto de los europeos, de ser capaz que mucho más prolijos, mucho más estructurados. No creo que todos los países lo sean, igualmente, pero, pero yo creo que es más una cuestión de apostar por algo diferente y tratar de innovar dentro de lo que es la empresa y poder ver cuál es la respuesta de las personas que trabajan con uno. Es lo mismo que sacar el trabajo remoto. O Claro. sea, si vos no sabes cuál es la respuesta o no hablaste con tus empleados o no hiciste una encuesta, siendo empresas muy grandes, ¿no? Para saber cuál puede llegar a ser la respuesta o cuál puede llegar a ser el inconveniente de hacer ese cambio, entonces, o sea, te están importando los números nomás o los números que vos tenés en la cabeza y no te está importando de verdad que las personas que están trabajando contigo estén más cómodas, más felices y por ende los resultados sean mejores. Creo que va un poco ahí a medir y ver y preguntar también. O sea, creo que en las empresas hacen muy pocas encuestas a los empleados para saber si ciertos cambios pueden afectar o pueden impactar. Y se deberían hacer más, a mi forma de verlo. Bien, bien. Está bien, está bien. Chévere, Betina. Bueno, vamos a pasar al tema principal del podcast, que es básicamente los beneficios de las mujeres al trabajar en el mundo IT. Entonces, lo primerito que me gustaría saber es cómo ha sido tu experiencia durante todos estos años como mujer en este mundo de tecnología y software. Perfecto. Realmente creo que he tenido bastante suerte. No, ok, O sea, nunca me ha pasado de que no me hayan respetado, nunca me he sentido sobrevalorada, perdón, inferiorizada, no me ok, sale la ok. palabra. Nunca me he sentido inferior, nunca he sentido que me destrataran, nunca he sentido que los aportes que yo tenía para dar o lo que yo pensaba de ciertas cuestiones no fuera tomado en cuenta. Pero sí me ha pasado de trabajar en grupos donde en muchos era pues, la única mujer de 20 hombres o éramos dos mujeres en 25 hombres. O sea, porque justo en los dos trabajos que estuve con Android, tuve dos grupos donde eran muchos, muchos hombres. Y es como, capaz que es la forma de ser de uno, capaz que es la cultura uruguaya, que no por lo menos dentro de lo que es IT, se respeta mucho a la mujer y es más, últimamente se valora más si sos mujer para tomarte para un puesto. O sea, tratan de que los equipos sean plurales y o sea, no es que obviamente te vayan a elegir
sin tener los conocimientos técnicos, ¿no? No es como, te elijo porque Claro. sos mujer, no me importa lo que sepas. Porque a veces se piensa mucho eso, que es como, te eligieron pues sos mujer y listo, ¿no? Porque sos capaz que de estos grupos más reducidos. Pero sí se trata de decir, bueno, dentro de un balance, si hay alguna mujer interesada en trabajar conmigo o con mi empresa, tratan de elegirla porque tenemos otras formas de pensar, ¿tá? Es real. O sea, tenemos una manera distinta de ver las cosas, una manera distinta de comunicarnos. A veces somos mucho más abiertas a comunicarnos que cerradas. Hay muchos hombres que son mucho más de yo programo y solo programo, decime qué hacer. Y capaz que nosotras somos mucho más resolutivas en otras maneras. Me pasó de entrar justo en distintas empresas que no tenían muchas mujeres y siempre me sentí muy cómoda. Hay una realidad, yo soy una hija de 3, ¿tá? Y tengo 2 hermanos varones. O sea, Ok. no hay más mujeres que mi mamá y yo. Y obviamente mis hermanos varones son más grandes que yo y cuando yo era muy chica ellos me peleaban. O sea, yo era el juguete de ellos, digamos. Me llevan como 13 años, entonces tenemos bastante diferencia. Y quizás esas cosas como capaz que un poco te nutren también de tener como maneras de llevarte con los otros, pero nada, o sea, la verdad que creo que es un mundo donde nosotros podemos estar sin problemas. Todavía siguen habiendo empresas en algunas partes que me he enterado, lamentablemente, incluso en Latinoamérica, que o te piden certificado de que no estás embarazada para entrar a un trabajo, hacen ese tipo de cosas que cruzan la, la ilegalidad, a mi punto de vista, lamentablemente. Acá en Uruguay nunca me ha pasado y nunca he escuchado, pero sigue habiendo personas con las que te puedes cruzar que obviamente no respeten tus pensamientos o hagan ciertas diferencias. Yo creo que tecnología es un mundo tremendo para nosotras, sobre todo porque, a ver, seguimos teniendo como esta brecha entre mujeres y hombres que existe, y las mujeres siguen, capaz que por una cualidad muy nuestra, encargadas de cuidados de la casa, de cuidados de personas. A veces pasa cuando, no sé, siendo una familia, si los padres se enferman o les pasan algo, es como que generalmente las mujeres las que dan más en ese sentido, ¿tá? No es que sean las únicas, pero generalmente somos como las más interesadas en apoyar. Y entonces lo que tiene el rubro de IT es que es tan versátil, tan variable, hay tanto trabajo que puede ser remoto y hay empresas que siguen apostando para eso, que para nosotras es otra tranquilidad. O sea, vos podés manejar tu vida de otra manera que quizás fuera de IT no, es impensable. En términos de flexibilidad, como hablábamos, decís, tengo un hijo, ¿no? Crezco una familia, y yo puedo estar en mi casa y trabajar y tener al niño al lado y no tengo que andar molestando a nadie si llora, y yo puedo resolver mi trabajo y puedo ser totalmente responsable teniendo alguien a quien criar. En términos económicos, de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo he vivido, la brecha económica es mucho más reducida que en otros puestos. Y si tiene ganas de crecer, puede crecer todo lo que quiera. O sea, nadie te va a poner un límite. El límite en general a veces lo pone la propia empresa, que sea demasiado vertical, que haya que escalar muchísimo para llegar a lugares. Pero si vos tenés ganas de crecer, en general, la visión de las empresas que dentro de lo que es IT es, dale, querés más responsabilidades, te las damos. Y bueno, después ahí va en que te valoren el puesto y te retribuyan económicamente. Pero yo tengo 2 grupos liceales, yo participé de 2 liceos distintos, y de ninguno de los 2 liceos hay una persona que trabaja en informática. Ni mujeres ni hombres. Wow. Conozco personas que quisieron meterse, que fueron más a universidad pública, que a veces los primeros años es muchísimo más complicado, y se fueron. Y las diferencias que hay entre cómo comentan o cómo hablan mis amistades de sus trabajos versus yo y los trabajos en los que he estado, incluso presenciales. He trabajado para buenas empresas acá, que los beneficios que hay por ir a la oficina son muchísimos. Es como estar en Disney World, pero vas a trabajar. Es total. Trabajaba para una empresa llamada December Labs, que teníamos, ahora se fusionó,
Se fusionaron dos empresas acá de Uruguay por un grupo estadounidense y le pusieron Cúbica y tienen una sede acá y otra en Colombia, creo que es en Cali. Ok. Somos, chef, todos los días nos hacían el Wow. almuerzo, todos los días, Wow. y no pagábamos extra, ¿tá? Entonces lo fueron agregando, cuando yo entré no existía, pero se mudaron para una casa más grande y fue como, ¿qué hacemos con esta cocina? Vamos a poner un chef. Inmediatamente, obviamente, el pedido ya dejó de aparecer por nuestra puerta y obviamente muchas personas, yo me fui por cuestiones de Flutter en realidad, pero amaba ese lugar, la cultura era tremenda, muy buena, muy poca gente, muy pocas personas se fueron. Los beneficios son tantos, obviamente ahora crecieron mucho más en beneficios, pero son tantos que ya está, es como prácticamente vivís ahí y estás todo el día y tenés ganas de ir a la oficina. Obviamente es remoto, podés no ir, pero yo creo que eso también, los beneficios, mis amigas me decían, no, estas empresas donde vos trabajás que te hacen todas estas cosas y a nosotros tenemos que luchar para que nos den fruta o nos den, no sé, apenas tenemos un bebedero de agua. Entonces, creo que hay como todavía mucha cuestión en que yo tengo muchas amigas también muy buenas, liciales, que no quisieron hacer tecnología, pero porque pensaron que no les iba a dar la cabeza para hacerlo. Y yo tenía notas promedio. O sea, no me rompía la cabeza para poder salvar con tremendas notas, incluso ni en matemática, ni en física, o sea, nada. Y ellas que tenían sobresaliente en todo, era como, no me va a dar la cabeza para esto, voy a hacer otra cosa. Yo creo que sí nos da la cabeza. No existe que no te dé. Te tiene que interesar, obviamente, tiene que haber un interés, pues no vas a estar trabajando de esto por más beneficios que haya, si no te gusta lo que haces. Creo que es tremendo rubro para nosotras y creo que es el mejor como... Necesitamos más mujeres, es la realidad. Hay pocas Claro. mujeres en este rubro. Necesitamos más. Pero es una cuestión de despertar. Tienen que darse cuenta que de verdad se puede vivir diferente, que de verdad se pueden tener otros trabajos, que de verdad se pueden tener otras flexibilidades y otros beneficios. Chévere, chévere. Oye, muy interesante todo lo que nos compartes, Betina, de verdad. Me Oye, ahora alegro. te hago una pregunta. ¿Qué ¿Cómo no? consejo le darías a esas mujeres que están escuchando este podcast o viéndolo y quieren pasar esa brecha o tienen miedo, porque seamos realistas, ese miedo todavía existe y Sí. piensan que no van a encajar en este mundo, pero claramente hay muchas oportunidades para ellas? Mira, les diría que se puede, que es todo, los límites son más mentales que reales. Es una cuestión de acercarse a alguien que ya sepa, bien, no hay que empezar, no hay que decir no sé nada, entonces no voy a empezar. Me ha pasado muchas veces de poder tener personas que se han acercado a mí y que me preguntan, che, ¿cómo hago para entrar en este mundo? ¿Está? Han cambiado también me he encontrado con personas en la universidad que han cambiado de carrera para hacer ingeniería informática, que las he conocido en materias de matemática que a veces son de tronco común de otras facultades, y es buscar a alguien que pueda apoyarte en el primer paso. Después va uno solo, pero lo importante es que te guste resolver problemas, que te guste jugar lógicamente con cosas, ¿tá? O que te guste diseñar, no sé, si ves una página web y te gusta muchísimo, decís, qué genial cómo se hace esto. O sea, es posible, ¿tá? Lo hacen mentes normales como nosotros. O una aplicación. A mí a veces me cuesta explicarle a mis amigas lo que hago. Y hago aplicaciones móviles, digo, vos usás todo el día WhatsApp, Instagram, es lo mismo. Y no entienden cómo eso lo hace alguien. Todas esas cosas que van dentro de tecnología, hay un montón de áreas. Pero lo importante es que se saquen ese no puedo. No existe. Será un poco difícil, sí, es difícil. No es fácil. Pero es una cuestión de constancia, es una cuestión de encontrar buenos lugares donde aprender, que a veces las personas no saben. Yo soy mucho de aprender por internet, entonces conozco un montón de recursos. Muchos los he usado completos, muchos los he usado en parte, pero lo puedo recomendar igual. He leído, he visto videos, todo. Entonces, no es imposible y te cambia mucho la vida, te cambia mucho la perspectiva. Las oportunidades que hay de trabajo son un montón. O sea, el trabajo no lo vas a buscar, viene a vos. Y eso no pasa siempre. Y nosotros tenemos otra manera de pensar. Es necesario. O sea, nosotros aportamos un montón. Entonces,
nada, que se animen, que se saquen el miedo y que traten de buscar a alguien, a un conocido que sea medio rarito así de la informática y, y de meterla en las computadoras y pregunte. Y si no, O en o en comunidades. comunidades, exactamente, en comunidades. En comunidades como esta, en comunidades de Flutter. Acá en Uruguay tenemos una comunidad que está muy buena, que empezó siendo web, pero se abrió a todas las tecnologías, se llama Open Web Uruguay, OU. Y reunimos a todos los desarrolladores. Hay como 4.000 personas en Slack y somos todos Wow. uruguayos. Pero hay un montón de comunidades y se pueden buscar muy fácilmente. Y escriban a cualquier persona. Mientras sepan hablar su mismo idioma, ya está. A mí me escribe gente de todos lados en LinkedIn para preguntarme cómo hacer para crecer en Flutter, cualquier cosa. O sea, y yo ahí con mi buena onda voy y respondo, aunque ni los conozco. Y es lo que tiene. O sea, es lo que tiene este rubro, creo que es muy abierto en ese sentido. Muy abierto de mente. Entonces, que no tengan miedo. Y que se puede empezar y que se puede avanzar. Y lo mejor es que el reward que hay, como Premio. es esos logros, esos Premio. premios, están muy buenos. Yo me acuerdo cuando recién empecé, que empecé haciendo web y hacía cosas con JavaScript, con jQuery, y hacía, no sé, gráficas o cosas que se movían en la web que no tenían ningún diseño, pero eran súper básicas. Yo decía, qué genial cómo estoy dibujando líneas, estaba haciendo formas geométricas en una página web y lo hice yo o imprimí un Hello World o lo que sea. Es muy bueno y vas pudiendo sobrepasar. Hace eso, Genial, 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 Betty, genial. Bueno, ahora hablando un poquito del crecimiento, me gustaría saber cómo fue tu crecimiento en el área de tecnología de Flutter durante todos estos años y a la mujer que te has convertido hoy en día. Ok, tremendo. Siendo una co-organizer de un evento tan grande que va a hacer dentro de 2 meses en Arequipa. Sí, eso es tremendo. Bueno, dentro de lo que es Flutter, yo empecé en realidad aprendiendo, ¿está? Dentro de Create Lab. Yo tenía mis nociones por haber hecho este proyecto en la universidad, pero fui con mis conocimientos de Android nativo para apoyar en algún proyecto que lo necesitara. Y era como, bueno, ir aprendiendo internamente y apoyando a equipos. Eso es lo bueno. En realidad yo también me cambié de empresa porque quería ir a una empresa que ya usara Flutter, que ya tuviera experiencia en Flutter y de quien poder aprender. En la empresa donde estaba en ese momento me dijeron, si querés abrí vos el área de Flutter acá. Pero iba a ser como yo contra o sea, yo contra el mundo del internet, ¿no? Pero creo que está genial aprender de otros. Es algo muy bueno. Entonces dije, voy a cambiar. O sea, tengo esta oportunidad, pero me voy a otra empresa. Y eso está genial porque podés aprender de proyectos que ya existan. Vas estudiando, yo fui leyendo documentación de Flutter, fui viendo ya tutoriales que ya me recomendaban dentro de la empresa. Es como, estos tutoriales ya los vimos, estos cursos ya los hicimos. Y fui probando. Fue como bastante orgánico en el sentido de que no me senté a hacer tutoriales de por vida, sino que ya creo que fue desde que entré, 2 semanas después, ya tenía un proyecto para trabajar. Y tenía un proyecto para trabajar con, bueno, otra persona que ya venía con experiencia en Flutter, pero ya me iba topando con los desafíos del mundo real. Era como, bueno, y todas las cosas y las dudas que tenía las iba preguntando y mis compañeros me las iban respondiendo o me iban mostrando su propio código o me iban mostrando su propia arquitectura. Porque hasta ese momento yo tenía alguna noción de arquitectura mía, pero claro, no era lo mismo que lo que yo hacía en Android, la arquitectura, o sea, variaba mucho. Y entonces como fui creciendo bastante orgánicamente en ese sentido. Yo creo que los proyectos, las dificultades de los proyectos son las que te ayudan a crecer. Hay muchas cosas de Flutter que yo no sé porque nunca he tocado, pero sí he tocado otras o sea, y puedo resolverlas con un poco más de integridad. Entonces es como, uno no tiene por qué saber todo y eso es una realidad, pero sí vas creciendo a los desafíos que cada proyecto te vaya poniendo. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en uno que es offline first y me conecto con sockets. ¿Ok? Nunca me había conectado a un server con sockets, siempre es todo API REST y súper fácil, En vivo, en vivo. en vivo. Y además tengo que usar bases de datos local. Ok. Entonces, o sea, por eso, porque era offline first. Entonces, bueno, eso, conectarme con un servidor que estoy constantemente escuchando sus mensajes y mandándoles yo, guardando datos locales, trayendo mis propios datos locales para consultar cosas.
También obviamente hay a veces desafíos de interfaz de usuario, cuanto mucho más customizadas, más complejas. He tenido que integrar varias librerías, por ejemplo, para hacer un editor de imagen donde puedes rayar, puedes hacer crop de la imagen, puedes poner figuras, puedes poner texto, cambiar el color. Y a veces no hay un solo paquete que exista que te resuelva esas cosas. Y tenés que ir a buscar el paquete que sea tan fácil de extender que vos puedas decir, bueno, vos este paquete me tocas esta imagen, pero después, si quiero usar otra funcionalidad, necesito pasarle esa imagen, ¿no? O sea, ya rayada, no sé, el paquete de cropping, y que me lo cropee y después me lo devuelva, y entonces yo pueda seguir rayando encima. O sea, es como que todas esas cosas están geniales y yo creo que son los desafíos reales. Hay veces que me preguntan, ¿qué puedo hacer para poder crecer? ¿Qué proyecto puedo hacer? Obviamente hay miles que uno puede hacer en su casa, desde el to-do list famoso Wow. hasta alguna cosa más complicada con calendarios o, yo sé, o con interfaces de usuario más difíciles, pero en realidad es lo laboral, o sea, meterte en una empresa a trabajar, para mí lo que me ha hecho crecer mucho más. Por ejemplo, yo me siento Ok. mucho más ingeniera por experiencia laboral que por lo que aprendí en la universidad. Porque lo que aprendes en la universidad, si no lo aplicas, te lo olvidas. Y aunque hayas aprendido un montón de cosas, o sea, yo aprendí un montón de algoritmos y no uso algoritmos todos los días. O sea, en mi trabajo actual es irreal. Puedo tener algunas cosas básicas, o si en algún momento tenés que hacer algún sorting de cosas, pero Y ya. listo. Entonces, nada, darse la cabeza contra la pared en trabajos, aceptar que uno no sabe todo y que tiene que pedir ayuda, eso a veces es lo más complicado, por lo menos en mi personalidad me ha pasado eso. Pero sobrepasar todos esos desafíos creo que es lo que a mí me ha hecho crecer mucho más. Y obviamente estar en contacto, como te decía, con personas que ya están dentro de comunidades, está dentro de lo que es Flutter en este caso, con GDG Montevideo, hacen muchos eventos de Flutter, asisten a muchos eventos también, tenemos Flutter Uruguay también acá, y entonces como ese gusto por lo que es la comunidad y por aportar y por ir a dar charlas, y por formar parte de lo que es la organización de Flutter con Flatam, como tengo la oportunidad ahora, es un poco eso. Los mentores que tenés adentro de la empresa, personas que te acompañan, personas que te quieren ver crecer y te dicen a por dónde ir en base a lo que ven de vos, en base a lo que pueden llegar a proyectar. Si no hubiera tenido tampoco a las personas que he tenido al lado dentro de la empresa, eh, no estaría, o sea, ahora donde estoy acá. Porque la realidad es que, por ejemplo, los engineer managers, o los líderes, no sé, el puesto que sea para llamarle, tienen ese impacto dentro de uno cuando tenés esa instancia de one-on-one, decir, hablo contigo, a ver cómo estás, cómo te sentís, para dónde querés crecer, para dónde te ven que puedes crecer y te leen. Me he Claro. encontrado con personas muy buenas que tienen esa capacidad de leer, eh, que es lo que para mí me ha aportado más y te permite generar esas oportunidades que, bueno, va en uno si las toma o no, ¿no? Va en uno si va a dar charlas, va en uno si, che, puedo apoyar con la organización de Flutter con Flatam. Si uno no lo hace, si uno no va y no es un poco atrevido en la vida, a veces no se llega a poder generar esas oportunidades. Entonces, nada, creo que por ahí un poco al crecimiento. Pero Está bien, también está bien. es ese tema de probar, ¿no? Es ese tema de probar, de saltar al vacío, de decir, estoy en un lugar cómodo, que me dan la comida todos los días, el chef, pero quiero ir a perseguir otra tecnología, entonces me voy. O sea, gracias por todo, pero nada, es eso, es un poco también los riesgos que uno toma capaz que cuando es más joven o cuando recién está empezando. Genial, genial, Betty. Bueno, para ir ya finiquitando, vamos a entrar al el penúltimo tópico del podcast, que son los retos y superaciones que has tenido desde que eres una persona que no podía programar hasta la mujer que te has convertido hoy, lo que más te haya impactado. Ok, y tengo una cosa para comentarte. Yo vengo de una familia que está bastante relacionada con la tecnología, desde mi papá que tiene su empresa de producto, ¿tá? Es Ok, un software de RP, como te comentaba al principio. Tengo un hermano que es full stack dentro de lo que es web, ok, tiene como 20 años de experiencia, y el otro trabaja en telecomunicaciones, ¿tá? Mi ok, mamá siempre ha apoyado sobre todo a mi papá, pero no es que es directamente relacionada con la tecnología.
pero tengo esas 3 patas que siempre estuvieron ahí. Y desde chica, medio adolescente, yo era como, no voy a hacer nada que tenga que ver con la tecnología en mi vida. Porque me tenían podrida. Es más, nosotros acá en Uruguay tenemos, dentro de lo que es el bachillerato liceal, tenemos orientaciones. Una de esas es científico, donde vas a hacer ingeniería, humanístico, biológico y artístico, creo que hay. Yo fui por lo humanístico. No sabía qué iba a hacer. Estaba escapando, ¿tá? De la ciencia, estaba escapando. No fue hasta que empecé a apoyar a mi papá con las páginas web que le empecé a ver el sentido. ¿Tá? Empecé a aprender CSS y tocaba el CSS de los Joomla. O sea, no hacía todo yo, pero ya como usaba el inspector de elementos y chusmeaba un poco ahí qué había por detrás. Y empecé a hacer cursos. ¿Tá? Empecé a hacer cursos también por internet, hice cursos acá en Uruguay. Para terminar de definir. Obviamente tuve que cambiar mi orientación. Volví a científico. Ya estaba terminando el año y me estaba yendo bastante bien. Pero igual no sabía qué iba a hacer. Y bueno, y fue como esa cuestión de meterse, de probar. Porque uno no sabe siempre qué es lo que quiere hacer cuando sea grande. O sea, vos podés tener una idea, pero hasta que no llegás a ese punto, yo quería ser forense en un momento cuando era adolescente. Porque miraba CS y no sé por qué, y me gustaba. Pero no era, o sea, llevable a un estilo de vida quizá que, no sé, que uno quisiera. Te tiene que gustar, no sé, bastante ser forense. Y bueno, y después fue como, hay que ir probando cosas que justo fue porque tenía el incentivo familiar, tenía medio las herramientas dentro de la familia, quizás si no, nunca lo hubiera hecho. Si no tenés a alguien, ¿no? A quien seguir, un ejemplo, o alguien que te apoye, a veces es complicado de ver en qué te vas a convertir o qué es lo que puedes hacer aprendiendo, ¿no? Tecnología, por ejemplo. Entonces, bueno, desde ahí fue como, está bien, me gusta esto, lo voy a hacer. Tampoco sabía qué iba a hacer dentro de tecnología, pero era como, bueno, vamos a la universidad, por lo menos, un mínimo. Y bueno, después dentro de la universidad, trabajando en otras áreas, trabajando más en lo que te decía, dentro de lo comercial, dentro de servicio técnico, más instalación de sistemas y apoyo a los clientes, fue como, bueno, tengo que hacer algo que sea desarrollo, que me estoy quedando atrás. Estaba ya casi en tercer año, creo que cursando tercer año me cambié y empecé a aprender Android por mi cuenta. Pero es un poco eso, nada, ha sido investigar, ha sido probar cosas. Hubo en un momento de mi vida donde hasta me cuestioné si me gustaba hacer desarrollo móvil, porque hay tantas cosas para hacer. No sabía si me gustaba el backend, si de verdad me gustaba móvil o me gustaba, no sé, ciberseguridad. O sea, después es como, Es un mundo. es un mundo totalmente. Y a veces capaz también uno idealiza las cosas, ¿no? Ves a alguien, a dónde llegan ciertas personas o qué es lo que hacen o más o menos hablas, ¿no? Con las personas y te dicen qué es lo que hacen. Pero obviamente para llegar a eso hay todo un trayecto. Hay que darse la cabeza contra la pared, hay que empezar de abajo. Sobre todo en ciberseguridad, cuando me empecé a meter, digo, bueno, ¿y qué se puede hacer con esto? Hay muchos trabajos que son de abajo. De revisar logs, que sos la persona ahí que está monitoreando los logs de por vida hasta que pasa algo, y analizando después por qué pasó. Bueno, también uno puede ver esa, ¿no? El arroyo o el lago en el medio del desierto, que no es real y que te puede llevar a idealizar. Pero el probar es lo que al final te termina pudiendo resonar y decir, esto me gusta, o esto me interesa por lo menos. Me interesa seguir abordando en este tópico, me interesa seguir creciendo. Y con las dudas y todo, sigo acá, ¿no? Sigo siendo mobile. Hay que eso, ¿no? Hay que también verse creciendo, hay que seguir aprendiendo cosas, no quedarse estancado. Nada, aportar también a las comunidades, ayudar a otras personas, eso también retribuye muchísimo del trabajo que uno ha hecho y creo que le da mucho más sentido a la trayectoria que uno ha tenido, porque si no, sos una persona que hace aplicaciones y ya. Pero el tema de pertenecer a comunidades, de poder apoyar, incluso también fuera dentro de lo que es dentro de lo que es móvil. A mí me ha pasado responder preguntas más de lo que es desarrollo de carrera o hacia dónde ir o qué cosas hacer de personas que no están en móvil, están en web, están en backend, están recién aprendiendo. Entonces creo que eso es lo que retribuye muchísimo más
y lo que da mucho valor y mucho sentido a todos los golpes de la cabeza contra la pared que uno ha tenido en el tiempo. Y nada, y no hay que darse por vencido, no hay que tirar la toalla tampoco. Muchas veces me ha pasado de que no puedo resolver problemas, tengo algún bug que no puedo resolver, que no llego a entender por qué pasa, y al final es como irse a lo básico y separar las cositas y decir, bueno, y si pruebo con solo esto, a ver qué pasa. Y no siempre le tenés que dar sentido a todas las cosas, ¿no? Está genial entender por qué algo está roto, pero hay que, nada, seguir, y si uno está muy cansado, tomarse un descanso y después volver o pensar las cosas de otra manera, pero es posible y es posible seguir creciendo. No, totalmente, oye. Y me llamó la atención mucho lo que dijiste al principio, que tú de pequeña que querías ser forense, ¿no? Porque tengo una situación casi parecida. En mi caso, yo de pequeño siempre quise ser, digamos, veía los dinosaurios, me acuerdo de las películas de Jurassic Park, y siempre Qué le lindo decía a mi eso. mamá y a mi papá le decía que quería ser paleontólogo, ¿no? Siempre. Y ellos me quedaban viendo como que, paleontólogo, ok. Después fui creciendo y hubo una etapa de mi vida, pero igual niño, que quería ser periodista deportivo porque me encantaba el fútbol, me sabía todas las ligas de Europa, etcétera, etcétera. X. Llegó el colegio, no sabía qué hacer, literal no sabía qué hacer, me gradué y no sabía qué hacer. Y aquí hubo una modalidad de aplicar a la universidad en la que, dependiendo de una prueba, tú aplicabas y te aceptaban en una universidad. Entonces yo ¿Qué? apliqué a toda carrera que diga ingeniería adelante, independientemente de ¿Mira? qué, de qué, no me importaba, yo solo le decía, voy a ver qué hago. Qué Entonces bueno. fui a estudiar agropecuaria, imagínate. ¿En serio? Agropecuaria, estuve un año en agropecuaria y ahí me pasé a electrónica, porque no mismo me gustó la electrónica, me pasé a electrónica y ahí acabé la carrera. Y mira, actualmente yo tengo el título de ingeniero electrónico, pero me dedico a todo lo que es el sistemas y software. Entonces, he probado en Totalmente. mi vida un poco de todo y eso me llamó bastante la atención de lo que dijiste. Es muy bueno el comentario. La realidad es que hay muchas personas que también llegan a esa duda, ¿no? De o que se te vayan los años y seas demasiado grande para un cambio. Yo tengo un ex compañero de trabajo que lo aprecio muchísimo. El muchacho es escribano de profesión, hizo analista en informática después. No hizo la carrera de ingeniería entera porque dijo, está, con esto ya está. Para agarrar trabajo ya es suficiente. Y es un genio, o sea, en el trabajo. Pero cambió totalmente su carrera. O sea, ya había terminado una universidad y arrancó otra totalmente distinta. Se dio cuenta que no le gustaba al final. Tengo una amiga que también es ingeniera informática, que se graduó ahora conmigo, que es contadora. Es contadora completa de profesión, hizo los 5 años de contador, creo que son 5, no 4. Creo que es licenciado contador. Y después dijo, bueno, arranco otra carrera. Y le va re bien, y le re gusta, y ha podido avanzar dentro de su profesión también. Y está genial, o sea, sobre todo lo que es la ingeniería no tiene edad tampoco. O sea, no sé si hay personas también mucho, mucho más grandes de edad, capaz que en los 40 o los 50 que estén teniendo problemas para acceder a trabajos, capaz que puede llegar a pasar. Dentro de lo que es, yo qué sé, menos 40, ponele, he visto de todo. Bueno, tenía un compañero de facultad que lo conocí creo en segundo año de facultad. 40 años tenía, 39. Ya está cumpliendo creo 40 y está cumpliendo 40 y se recibió a sus 44, o sea, también dejó mucho tiempo, dejó la carrera, no fue que hizo otra, dejó mucho más para adelante por cuestiones familiares. A veces pasa que uno no puede dedicarse a trabajar en una universidad, o no se la puede pagar y no la puede hacer, o tiene que cuidar en su casa, no sé, hay alguna cuestión familiar de la que se tiene que encargar. Nunca es tarde, la realidad. Y creo que cuanto más te mostrás que te gusta, cuanto más te dedicas, cuanto más participas de comunidades, apoyas a tus compañeros, las relaciones se pueden generar en todos lados y es muy importante entender que la persona que hoy te está haciendo un podcast, mañana te puede contratar, la persona que hoy está siendo tu profesor de universidad, mañana te puede llegar a contratar, o que es tu compañero de clase. Mañana capaz que tiene una idea de negocio y quiere abrir una empresa y sos una persona que puede llegar a aportarle valor y que la empresa te puede llegar a aportar mucho valor a vos. Entonces las relaciones sociales para mí son creo que lo más importante que hay dentro de comunidades o fuera de comunidades, o sea, dentro de pequeños nichos,
creo que es muy, muy importante tener como ese profesionalismo en todos lados y demostrar que de verdad lo que estás haciendo te gusta. Porque si no, simplemente no lo hagas, anda a hacer otras cosas. Busca lo que es para vos, ¿no? Si no, va a ser una vida miserable. Pero es muy importante eso y está genial entender que capaz que me hice toda una carrera y no era para mí. Por más bien que me fuera. Pero si no disfruto lo que hago, un mínimo aunque sea, no era. Hay que buscar otra cosa. No, está bien, y de verdad que muy interesante hablar de esto contigo, Betty, y de verdad muchísimas gracias por compartir esto, ¿no? Muchas gracias, Kevin. A Bueno, vos. vamos a pasar al último tópico del podcast, que son las preguntas de Deblocos. Son 5 preguntas y bueno, Ok, ahí va la primera. dale. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Sí, me acuerdo. Fue cuando estaba en TCS, que ahí había empezado a trabajar en Android. ¿Tengo que decir el monto? Pues tendría No, que no, convertirlo a todo. no necesariamente. ¿Qué hice con él? Pagué la universidad, Ok. seguro. Pagué la universidad, habré pagado cosas para mí. No me daba muchos lujos en ese momento, pero sé que pagué la universidad. Yo estaba construyendo la casa donde estaba viviendo. En realidad estaba viviendo como en un apartamento que necesitaba reparación. No es que había que Ok. construirlo de cero, pero había que repararlo. Y en el momento en el que, o sea, que me mudé, que fue cuando comencé la facultad, comencé a repararlo de a poco. Y mucha plata de toda mi vida académica se fue para ese apartamento hasta que lo pude terminar. Ahí está mi perrita ahí. Sí, sí, Quiere jugar, mira. Este, pero no recuerdo haberme dado ningún lujo específico. Capaz que puede ser que de los primeros me compré un piano en un momento, que Ok, había ok. tenido una suerte tremenda de conseguir uno muy barato porque lo vendía a una persona que se tenía que ir del país. ¿Un piano Este, del grande, de los... un piano eléctrico, pero, o Ah, ok, sea, no es un órgano, es formato piano con mesita, ok. pero es como de pared, chiquito. Pero tiene las teclas de piano y pesan como un piano, que es la idea. Y ahí empecé a aprender, pero fue hablando de lujo, ¿no? Que te dije no me da ningún lujo. Más allá de eso, que aparte me acuerdo que después me quedé sin plata y tuve que pedir prestado para pagar la universidad, que había sido mucha plata que había salido. Pero no, si no, toda la mayoría de mis ingresos eran para la casa donde estaba viviendo y para pagar la universidad. No había mucho más. Chévere, chévere, chévere. Bueno, vamos con la segunda pregunta, Dale. que es, ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. El primero que toqué, creo que fue JavaScript. Ok, Primero que toqué. En la universidad fue Python, pero por mi cuenta, cuando estaba aprendiendo, aprendí JavaScript. ok, va, Sí. está bien. Ahora vamos con la tercera, que es, ¿puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí te va la primera, Google. Controladora de todo. No sé, no me da una palabra, pero omnipresente, te Ok, diría. Estoy buscando una palabra. Etnia. ok, O experiencia, quizá. Experiencia capaz que va mejor. bacán. Tesla, Eh, visionaria. bien. X, anteriormente Twitter, Fa. Mutante. ok. Yahoo, Enterrada, quizás. Hola. Esta es Katara. Facebook, hola. Facebook. Meta, dirías. O Facebook Sí, solo. no, Facebook solo. Facebook. Fue del pasado para mí. Hace mucho que no la uso. Pero no sé, Ok, diría. No sé qué decirte. No se me ok, ocurre ok, para está Facebook. bien. TikTok, Adictiva. ok. Amazon, Amazon, te diría algo. Estoy buscando algo como un cambio bastante drástico, pero bueno. Eh, Capaz que algo, no sé, más innovador, te diría. Pasa que, claro, yo lo pienso en el punto de lo que era Amazon antes versus lo que es claro. ahora. Capaz que te diría global. Ahora es muy global. Ok. LinkedIn, LinkedIn, necesario. ok. Va. Y por último, Windows Live Messenger. Windows Messenger. Enterrado. Ok, 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 ok. Va. Listo, vamos con la cuarta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? ¿No vale el copy-paste? Lánzame un número. No te sé decir. 30.000 será mucho, un poco. Ok. No, está bien. Va. Ponele 30. Está bien, está bien. Vamos con la última.
¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Vayan a las comunidades y depende de lo que quieran hacer, de dónde quieran empezar a estudiar o qué área quieran empezar a estudiar. Busquen información sobre qué es lo que se hace después. Bien, qué es lo que hace un web developer o un full stack developer. Hay muchas personas que cuentan sus historias y su día a día, que a veces es demasiado ideal, y como que uno no puede llegar tanto ahí, pero por lo menos para entender qué es lo que se hace en cada oficio, empezar a conocer sobre las distintas áreas te puede llegar a dar un indicio de hacia dónde ir o hacia dónde no ir. Hay muchas personas que dicen, yo con el diseño web no me llevo bien. Mi hermano creo que era una persona de esas cuando recién empezó y le gustaba la lógica, el código puro. Y después, con los años, le empezó a agarrar el gusto. Entonces, como que creo que está bueno saber hacia dónde uno quiere ir o qué cosas hay y acercarse a comunidades para saber dónde aprender. Buscar ayuda, por lo menos para decir, decime qué curso puedo hacer, qué curso puedo tomar, qué certificación. No es necesario ir a la universidad. Eso es un mito, a mi forma de verlo. Fui, sí, pero no fue lo que me permitió llegar a donde estoy ahora dentro de lo laboral. Entonces, no se queden con eso en la cabeza de que lo tienen que hacer. Pueden llegar muy lejos con su propio impulso, con su propio interés y con su propio aprendizaje. Pero lo importante es que vayan con alguna persona que les pueda dar una mano, que les pueda dar una palmadita en la espalda para arrancar y también que tengan a alguien para hablar, porque a veces esta área es muy frustrante. Es frustrante y distinto, porque hay muchas personas que, por ejemplo, siguen medicina y obviamente hay muchas frustraciones de lo que es la salud de la gente ahí, de las personas. Este es otro tipo de frustración y a veces es una frustración solitaria, donde es uno con uno. Entonces, tener a alguien de apoyo, alguien con quien hablar, alguien a quien poder pedirle ayuda, un consejo, lo que sea, es súper importante. Y un consejo dentro del área de IT te lo da mejor alguien de IT. No, tu papá y tu mamá que no hicieron tecnología no te van a saber decir, toma este otro trabajo, deja el trabajo actual porque te está matando o te está haciendo sentir muy mal. Me ha pasado de hablar con personas que no están relacionadas con IT y sus consejos en realidad son bastante distantes, porque este es otro mundo dentro de lo laboral. Entonces eso, nada, a mí me pueden escribir y yo con gusto les doy algún consejo si puedo, pero eso, vayan a alguien y no tengan miedo de preguntar ni de pedir ayuda. Chévere, chévere, Betty. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado en el capítulo 56 de DevLocos. Si tienes algunas redes sociales que puedas compartir para la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias Kevin de nuevo por la invitación. En LinkedIn me pueden encontrar como Bettina Carrizo, así como mi nombre ahí, perdón. Y después tengo X o Twitter, que en realidad es Betilina. Me pueden buscar como Bettina Carrizo también, pero es Betilina con 3, es un 3 en vez de una B larga, eso es un juego. Ok. Es un 3, T, como acá, ahí, I, L-I-N-A, Betilina. Y ahí me pueden encontrar en X. Y después tengo una página web, también un blog, que ahí también pueden encontrar mis redes sociales, que es Betilina también, pero es con B, no es con un 3. Betilina.dev. Perfecto, Betty. Bueno, reiterar el agradecimiento por haber estado en el último capítulo de Blocos y para la comunidad nos estaríamos viendo en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Muchas gracias, Kevin. ¿Salió? Perfecto. Nos fuimos un poquito del tiempo, perdón si es que me explayé demasiado.